Bueno, hay cuatro formas de representar una función, que es la forma verbal, que es la descripción mediante palabras de cómo puede definirse una función. Está la forma algebraica, que es a través de una fórmula explícita. Está la forma visual, ¿sí? Que es a través de una gráfica. O la forma numérica a través de una tabla de valores. Estas serían las cuatro formas que nosotros tenemos para definir una función. Por ejemplo, en este caso, definir cómo se convierte una escala de grados centígrados a una escala de grados Fahrenheit, o bien algebraicamente cómo se define el área de una circunferencia, en este caso, o bien visualmente mediante una gráfica, o mediante una tabla de valores, o sea, una tabla numérica. Esas serían las cuatro formas posibles de representar una función cualquiera. Representar una función, como vimos ahí, algebraica, numérica, verbal y gráficamente, de esos elementos, de esos fenómenos que nosotros estamos viendo, es llevar una forma para la cual el receptor pueda leer el comportamiento de esa función. O sea, que si nosotros usamos una forma algebraica, podemos establecer una tabla de valores. Si tenemos una tabla de valores, podemos representar una gráfica, ¿sí? O sea que una representación puede llevar a la otra. Entonces nosotros para una representación gráfica, por ejemplo, necesitamos la tabla de valores. Y esa tabla de valores la podemos llegar a obtener desde una fórmula, ¿sí? O bien tomando valores por valor. Pero en sí, esa sería la forma de cómo realizar una representación de las funciones. La gráfica de una función para graficar una función f, ¿sí? Localizamos todos los puntos x y f de x en un plano de coordenadas, ¿sí? En otras palabras, localizamos todos los puntos x e y, cuyas coordenadas x, ¿sí? Es una entrada y cuya coordenada y es la correspondiente salida de la función. En la gráfica de una función, nosotros podemos dar como un retrato del comportamiento, ¿sí? de la misma. O sea, podemos leer el valor de f de x a partir de una gráfica, como la altura de la misma arriba del punto x. O sea, que si yo tengo un punto tal como este x y la representación gráfica de la función, yo puedo definir en ese punto el valor de la función como la altura que va a haber entre la intersección del valor de x y la gráfica. Por ejemplo, una función lineal como esta que tenemos acá, donde f de x es igual a mx por b. Esto representa una recta, donde el valor de m me da la inclinación de esta recta y el valor del b me da el punto donde la recta corta al eje de las y, o sea, al eje de las ordenadas. Un caso especial es cuando ese valor de la función es igual a una constante determinada. Cuando ese valor es igual a una constante, quiere decir que la función es paralela al eje de las x, cortando al eje de la y en ese valor. En este caso de y, que es igual a 3, nos dice que esta gráfica va a ser paralela al eje x y que va a cortar al eje y en el número 3. Esa sería la función constante, mientras que esta de acá sería la función lineal, o sea, la que representa una recta, donde este número 2 sería la pendiente de esta recta, o sea, la pendiente de la tangente del ángulo que forma. Ya más adelante vamos a estudiar la ecuación de una recta en forma más profunda. Y el valor, ¿sí? Este 1 es la ordenada al origen, que se llama, que es el punto donde la recta corta al eje Y. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos
bueno, distintas gráficas de funciones, distintos ejemplos de cómo se grafican funciones, como les dije, a partir de una fórmula, ¿sí? Luego realizar una tabla de valores y con eso hacer la representación gráfica. En este caso, el ejemplo A es la función cuadrática, o sea, x al cuadrado. La función B es la función cúbica, x al cubo. Y la función C es la gráfica de raíz cuadrada de x. Fíjense cómo toman valores y formas muy particulares cada una en función del comportamiento que va siguiendo de los valores que se van eligiendo, ¿no? Una función tal como la cuadrática, que va a estar definida tanto para números positivos como para números negativos, pero el resultado siempre será positivo, o sea que siempre esta función va a estar abierta hacia el eje positivo de las ordenadas. Mientras que la función x al cubo en un cuadrante es inversa, ¿sí?, que en el otro cuadrante. Esos son valores característicos que tienen este tipo de funciones y sus gráficas. Hay una forma también de definir funciones por tramos. Una función definida por tramos está definida por diferentes fórmulas y en diferentes partes del dominio. Como es de ver, la gráfica de esta función va a estar formada por tramos que están separados. Por ejemplo, la función f de x la vamos a definir para x al cuadrado, pero cuando x sea menor o igual a 1. Y va a estar definida como 2x más 1 cuando x sea mayor a 1. O sea que desde un punto va a estar tomando esta forma que va a responder a la ecuación x cuadrado. Mientras que a partir de este otro punto va a responder a esta otra forma que es 2x más 1. Entonces fíjense que acá se comporta como una ecuación cuadrática, mientras que acá se comporta como una recta. O sea, está definido en tramos. Quiere decir entonces que en el punto 1 nosotros vamos a tener un punto ahí de indefinición. ¿Por qué? Porque para un lado la ecuación, fíjense que es menor o igual a 1, o sea que lo toma. Es por eso que el punto está relleno. Mientras que para este caso es mayor a 1, o sea que no lo toma el 1. Es por eso que este punto está vacío. Entonces, esas son formas de representar una función por tramo. Y esta otra función, también es por tramo, está definido como el valor absoluto de x. O sea que toma estas dos formas, o sea, cuando x toma valores positivos o cuando x toma valores negativos. O sea, para los dos casos, esta función siempre será positiva. Recuerden que el valor absoluto es tomar en cuenta el valor sin importar el signo. ¿Sí? O sea, o en realidad siempre va a ser un valor positivo. Es algo muy similar a la ecuación cuadrática, nada más que esta está definida por dos rectas que se abren hacia arriba. Los valores de una función y su dominio nos va a definir cómo la función se va a comportar y qué valores va a ir tomando tanto a la entrada como a la salida. Entonces, una gráfica completa de una función contiene toda la información acerca de esa función. Porque la gráfica nos dice cuáles valores de entrada corresponden a cuáles valores de salida. Para analizar la gráfica de una función debemos recordar que la altura de la gráfica es el valor de la función. Entonces podemos leer los valores de una función a partir de esa gráfica. Fíjense que acá entre estos dos puntos de la gráfica está definido en el eje X, ¿sí?, que son las entradas como el dominio. Y en el eje Y serían todas las salidas, sería el rango de la función. O sea que la función esta nos ayuda a representar tanto el dominio como el rango. También tenemos funciones, ¿sí?, crecientes y decrecientes, y es muy útil saber en dónde una gráfica sube y en dónde una gráfica baja, ¿no? O sea, la gráfica que se ve acá en la figura sube en un determinado punto como en el B y después baja en un punto como
que está identificado como el C. Luego vuelve a subir como en el punto que tenemos identificado como el D. O sea que estos puntos de bajar y luego subir de nuevo a medida que avanzamos de izquierda a derecha, nos dice que la función f es creciente cuando su gráfica sube y es decreciente cuando su gráfica baja. O sea que las funciones crecientes y decrecientes van a estar definidas, ¿sí?, en un intervalo y si es que f de x1 es menor a f de x2, ¿sí?, como está expresado acá. Y va a ser decreciente cuando el intervalo va a estar definido si f de x1 va a ser mayor a f de x2. O sea que en este caso la gráfica sube, o sea que es una gráfica creciente, y en este caso baja y la gráfica es decreciente. Los valores máximos y mínimos que pueden obtener o hallar en una gráfica de una función es muy importante en numerosas aplicaciones de la física. Por ejemplo, si una función representa ingreso o utilidad, entonces nosotros vamos a estar viendo cuándo esos ingresos o utilidades son máximos, cuándo son mínimos. O sea que también son gráficas que se utilizan en el ámbito financiero y económico. O sea, lo que nos puede dar, por ejemplo, la fluctuación a veces del mercado en sí. O sea, que el valor de una función pueden ser valores máximos locales o pueden ser valores mínimos locales. O sea, eso va a estar definido de acuerdo a los valores que vaya tomando la variable x y cómo vayamos definiendo nosotros en los puntos, ¿sí?, que la gráfica va a ser creciente o va a ser decreciente. Las operaciones que se puede hacer con las gráficas también son muy acotadas y están definidas en función de la forma que éstas tomen y de los valores de entrada que nosotros vamos dándole. O sea que estas transformaciones que nosotros vamos a tener en una función va a depender tanto de que si las funciones se suman, se restan, se multiplican, se dividen, o bien pueden llegar a tener una combinación entre ambas. Por ejemplo, se define el desplazamiento vertical, ¿sí?, cuando se suma una constante a una función hacia arriba, ¿sí?, si la constante va a ser positiva, y hacia abajo si la constante va a ser negativa. O sea que ahí yo estoy haciendo un desplazamiento vertical, suponiendo que ese valor de constante es diferente de 0, diferente del valor de 0. Entonces, sumarle una constante implica que la misma función, o sea, toma la misma forma, pero va a estar desplazada, ya sea en su valor máximo o en su valor mínimo, ¿sí?, una determinada distancia igual a la constante que se le ha sumado. Mientras que se va a desplazar hacia abajo cuando esa constante se reste a la función. Después tenemos desplazamientos horizontales de las gráficas. Entonces, también en función de una constante, el desplazamiento horizontal nos va a llevar a que para cuando nosotros le restemos una constante a la función f, la vamos a desplazar hacia la derecha, fíjense, mientras que si se suma esa constante, se desplaza hacia la izquierda. O sea, suponer que conocemos la gráfica de una función, ¿cómo vamos a obtener las gráficas de desplazamiento? Y bueno, sumando, restando esa constante, ¿sí?, y obteniendo nuevos valores con una tabla de valores. Esas serían las representaciones que vamos a poder tener tanto en una gráfica de desplazamientos verticales como en una gráfica de desplazamientos horizontales. Las gráficas que se reflejan también es
un punto característico. Supongamos que conocemos la gráfica de y igual a f de x. Entonces las coordenadas y de cada uno de los puntos en una gráfica y se van a reflejar simplemente aplicando el negativo, ¿no? O sea que si y es igual a menos f de x, entonces refleja la gráfica de y como igual a f de x. O sea que reflejar una función es realmente tomar el valor negativo de la misma. También tenemos un caso de alargamiento y contracción verticales, ¿sí? En este caso, nosotros, ¿qué hacemos? O sea, se achatan o se alargan, ¿sí?, las gráficas en función de aplicar una constante, fíjense, C, que me multiplica a la función f de x. Entonces, si el valor de C es mayor que 1, entonces la gráfica se alarga verticalmente. Mientras que si C está comprendido entre 0 y 1, la misma se contrae. ¿Por qué no lo tomo al 0? Porque nos anularía la gráfica, ¿eh? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a hacer un alargamiento o una contracción de la misma. ¿Qué más hay? Tenemos alargamientos y contracciones horizontales, ¿sí? ¿Sí? En este caso, la constante, ¿sí?, se multiplica a la variable, no a la función. En este caso, se multiplica a la función. Para una contracción o alargamiento horizontal, se multiplica a la variable. En este caso, si la constante es mayor a 1, se va a contraer. Mientras que si está comprendida entre 0 y 1, se va a alargar. Profe, buenas tardes. Eh, yo Buenas. recién, yo recién llego, disculpe, soy Santiago Teruel. Recién llego porque estaba trabajando y después me surgió un Ajá. problema. No sé cómo es el tema de la asistencia. Eh, no, mire, chicos, yo no tengo problema con la asistencia, porque a mí me pasa lo mismo como ayer. Bueno, Este, sí, porque no sé eh, si estaba entrando, me habían dicho que había como una especie de preceptoras, por decirlo así, no me sí, acuerdo cómo sí, se llamaba la chica sí, sí, ellos que toman entraba a verlo. ellos toman asistencia, sí. Pero particularmente a mí lo que me interesa es que ustedes cumplan con las obligaciones de los trabajos prácticos y de los parciales. Como entonces le mando un mensaje a ella porque también tiene que haber un porcentaje de asistencia supuestamente para poder promocionar. Sí, sí, tengan a ella, díganle que están en casa y después, si no llegan a ese Bien, porcentaje, bueno, ya lo vemos y lo arreglamos, pero yo lo coloco perfecto. como como una condición, pero con una formalidad, ¿no? Porque siempre entiendo de que la mayoría creo que deben trabajar o deben tener ciertas obligaciones y se complican a veces las cosas. Demasiada Bueno, voluntad le profe, ponen para estudiar, así que eso ya es valorable. Con que ustedes cumplan con las evaluaciones y con los trabajos es suficiente para mí. No de 10, tengan problema muchísimas por gracias. eso, Entonces. Santiago. Además, ya somos con la mayoría grandecitos también para saber las obligaciones que tenemos, ¿no es cierto?, para estar en clase si tenemos el tiempo suficiente y las ganas, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, por ejemplo, que ustedes o no tengan ganas o les surge algo y digan, bueno, profe, me retiro de la clase, listo, apaga su cámara y se van. No estén dejando encendidas las cámaras e irse porque yo quizás lo esté controlando, no veo eso. Así que por eso tienen total libertad. O sea, es como que si estuviéramos en la presencialidad, la libertad de levantarse e irse, no, a mí no me molesta para nada, para nada. La, la definición va a estar en sus evaluaciones, chicos. No hay otra. Es así. Y si ustedes sacan 10 en evaluaciones y nunca han estado en clase, y no sé qué están haciendo tampoco acá, deberían ser Einstein para ese caso. Así que
Esto, una cosa lleva a la otra. Pero también, ¿qué pasa? Surge inconveniente, como surgió a vos hoy, como me surgió a mí ayer, como le puede surgir a otro compañero otro día, pueden estar descompuestos y demás. Y después ustedes mismos van a llevar a recuperar los contenidos con los compañeros, estudiando en el campus, viendo la clase grabada, que a algunos les debe servir. O sea que, tema de asistencia o permanencia en la clase, chicos, yo no tengo ningún problema. O sea que si necesitan retirarse, se desconectan y se van. No estén gastando internet y dejando la cámara apagada y conectada. No sé si les sirve la aclaración y les da tranquilidad, pero yo no tengo problema en eso. ¿Cómo no se va a quedar uno al final escuchando? Son varios. Sí, pasa que había profesores que nos habían pedido Sí, sí o sí el 75% de asistencia. Y uno sí, sí, dice es que no eso, los pero dejan. no es mi caso. No es mi caso. No, bueno, Nunca debería lo ser. hice. Porque no es mi caso. Ya tienen más de 18 años todos. Así que no tengo problema en eso. Lo mismo, como le digo, la permanencia y demás, no tengo problema. Lo mismo que hay algunos que les obligan a que tengan las cámaras encendidas. Tampoco es mi caso, porque hay un sinnúmero de variables que a veces condicionan. Nuestro internet no es bueno, entonces no se aguanta el video. A mí a veces me pasa que les dije, voy a apagar la cámara porque tengo baja señal. O sea, las realidades de cada uno en donde está tomando la clase también son diferentes, o sea que a veces no hay privacidad, entonces prefieren tener la cámara apagada, no están en unas condiciones de presentabilidad adecuada porque han andado apurado, entonces prefieren estar con la cámara apagada, por eso yo no tengo ningún problema. Chicos, esto es muy simple. Al final de este curso, ustedes tienen que tener aprobado las evaluaciones. Es muy simple para avanzar. Si no, se van a quedar por ahí estancados. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Más Sí, tranquilo? profe. Sí, profe. Entendido. Ah, bárbaro, entonces. Bueno, y por último tenemos lo que son las funciones pares e impares. Una función f que satisface de que f de x, ¿sí?, sea igual a menos f de x para todo x en el dominio de f será denominada como una función par, mientras que la función impar será la que nos define que esa función menos f de menos x será igual a menos f de x para todo el dominio. O sea que la gráfica de una función par es simétrica respecto al eje y la gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen, respecto al origen simétrico. Esas son funciones muy características, por ejemplo, la gráfica de la función cuadrática x al cuadrado es una función par, mientras que la de x al cubo es una función impar. O sea, eso vale como ejemplo. Bueno, las operaciones que podemos hacer con funciones, el álgebra de las funciones, nos definen que podemos hacer sumas, diferencias, productos y cocientes, siempre que el cociente no sea por un valor, o sea, cero. Entonces, la suma de una función f más g de x es igual a la función f de x más la función g de x. O sea que f más g de x es igual a poner f de x más g de x. Todo dentro del dominio A incluye a B, ¿no? O sea que si tenemos dos funciones, fíjense, como la función esta, f de x, y la función y igual a g de x, la suma de ambas nos dará una función tal como esta, ¿sí?, definida por f más g de x. O sea que en este punto, fíjense que las alturas que dijimos, los valores de las funciones, en un punto como este P va a estar definido, ¿sí?, para la función suma, o sea, para la función S, como la suma que vamos a tener de P hasta la curva y f de x más el valor de de este segmento que tenemos nosotros donde
corta, ¿no es cierto?, a la función y igual a g de x. O sea que sumar este segmento más este segmento, o sea, el f de x más el g de x, nos da este valor o este punto s de x, que sería. O sea que toda función se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar o se puede dividir. Para la división siempre debemos tener cuidado de que el denominador sea diferente de 0. La composición de funciones es otra forma de definir a una función resultante. La composición viene a incluir a veces una función dentro de otra y considera una forma muy importante, ¿sí?, para obtener una nueva función. En este caso, supongamos que vamos a tener una función f de x, ¿sí?, que va a ser igual a la raíz de x, y una función g de x, que va a ser igual a x al cuadrado más 1. Entonces, la composición de esta función, que sería la función h de x, va a ser igual a la función de esa variable. ¿Se entiende? O sea que la composición será f de g de x. O sea que f contiene a g y g contiene a x. O sea que esto será igual a f de ¿quién? De g de x. ¿Quién es g de x? X al cuadrado para este caso. Pero f, ¿quién es? La raíz. ¿Se entiende? O sea que la función composición será igual a la raíz de x al cuadrado más 1. O sea que acá vamos a tener una entrada, una salida. Nuevamente esa salida será entrada de otra función para tener una salida final. Este sería el diagrama de máquina, ¿sí? O sea que la composición de funciones también la podemos definir con un diagrama de flecha y de conjunto como una relación que me incluye dos pasos. O sea, el x que va a estar vinculado a una función g de x, pero a la vez esa función de x va a estar vinculada a una función f de x. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, las funciones 1 a 1 es otro tipo de característico de funciones que tenemos, y es la que nos determina la relación que va a haber de punto a punto. Sería, por ejemplo, comparemos acá las funciones f y g, cuyos diagramas de flecha nos muestran que para cada valor, ¿sí?, del conjunto A le corresponde un único valor del conjunto B. Entonces, eso es lo que nos define una relación o una función punto a punto, que es una función con dominio en A, que se denomina función 1 a 1. Si no hay dos elementos de A que tengan la misma imagen, ¿sí? O sea que siempre vamos a tener una sola imagen para cada uno de los valores del dominio. Y la función inversa, una función, ¿sí?, es la función f a la menos 1, ¿sí?, donde el valor, fíjense, de la función f a la menos 1 de i igual a x, va a estar dado para todo f de x que va a ser igual a i. O sea que para todo número que nosotros tengamos en un dominio, el rango será siempre la función inversa. Para graficar la función inversa, ¿sí?, o sea, la gráfica de una función f a la menos 1 se obtiene al reflejar la gráfica de f en la recta i igual a x. O sea, que la recta extra de colorcito naranja que nos define el i igual a x, ¿sí?, nos sirve como un eje, ¿sí?, que nos separa a la función que se refleja hacia ambos lados de la misma. O sea, que para un lado están los valores definidos por la función inversa y para el otro lado serían sus recíprocos. O sea que tomando nosotros puntos, ¿sí?, a la misma altura, el segmento que va a haber desde un punto hacia la recta de simetría tienen que ser iguales. Y es lo que nos hace que esas funciones a la vez sean paralelas.
Se terminó. Bueno, esto sería todo lo que son los conceptos teóricos de lo que son el estudio de una función. Yo les voy a pedir que lo lean, que les voy a cargar el documento en el campus y la presentación, para que en la próxima clase podamos hacer varios ejemplos de estos, como para que fijemos el contenido. Porque ahora todo esto fueron conceptos, o sea, fueron la parte teórica con uno que otro ejemplito. Pero en la próxima clase vamos a hacer todos ejercicios para que vamos afianzando el concepto de las funciones y a la vez adquiriendo las prácticas en lo que es la gráfica. Para la gráfica vamos a usar, ¿se acuerdan lo que el programita ese del GeoGebra que usé en las primeras clases? Bueno, ahí vamos a ir viendo cómo definiendo en palabras una función, después vamos a definir la fórmula, cargamos la fórmula, definimos una tabla de valores y con eso vamos a hacer la gráfica. ¿Alguna consulta? No, pero... ¿No? No, profe. No, yo no. Bueno, bárbaro entonces. Los libero. Sigan con los prácticos, ya saben, al comienzo de cada clase me plantean las dudas que tengan. Y bueno, y les voy a dejar ahora sí como tareita adicional de que lean el documento que les voy a cargar sobre funciones. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, Bueno. profe. Bueno, nos estamos viendo El lunes. ¿no? El martes, miércoles. Martes. Miércoles, porque el martes es feriado. El martes es feriado, el miércoles nos vamos a ver. Miércoles entonces. El miércoles entonces. Miércoles. Nos vemos, Listo. profe, que tengan buen fin de...